utilizando para conocer la evolución, el pasado de los bosques de Gredos y conectarlos con lo que estamos viendo en la actualidad. Es para nosotros, como decía una autoridad del Estado, un motivo de orgullo y satisfacción el ver que concita tanto interés, el tener esta sala llena de gente que quiere conocer, tener información sobre los bosques de Gredos. Y en ese sentido hay que agradecer al Ayuntamiento de San Esteban el que nos haya convocado aquí para transmitir esa información científica en la que muchas veces nos ensimismamos los que trabajamos en la universidad y nos olvidamos que los destinatarios finales de esta información no se acaba publicando un articulito en inglés en una revista super guay, sino que los verdaderos destinatarios es la gente que es la que nos está pagando los trabajos universitarios y a la que hay que transmitir esa información, porque como decía Nicolás, lo que no se conoce no se puede respetar y no se puede conservar. Bien, como decía Carlos, nuestro equipo de investigación lleva cerca de 30 años ya rondando botánicamente con diferentes tecnologías el estudio de los bosques de Gredos. En realidad no vamos a hablar de todos los bosques de Gredos porque, como veréis a continuación o en los diferentes días, pues la mayor parte de la información paleobotánica a la que hemos accedido pues informa sobre todo de los bosques que están a mayor altura, ¿no? Lo que llamamos así un poco coloquialmente bosques de alta montaña, no es que sea tan alta, pero bueno, o bosques montanos, para diferenciarlos de bosques que están en zonas más bajas o medias de las laderas o en cotas en general inferiores, de los que tenemos menos información. Entonces, en realidad vamos a hablar o nos vamos a focalizar sobre todo, no en exclusiva, pero sobre todo a estos bosques que nos han quedado en zonas de ladera alta, un poco por en torno a los 1200, 1500 metros de altitud, y que están protagonizados fundamentalmente por el pino cascalvo o pino laricio, que se llama también, que es el Pinus nigra, que suele normalmente ocupar, si coincide con el pino albar, pues unas posiciones unas cotas un poco más bajas. Y también hablaremos, claro, del pino silvestre, que cuando coinciden los dos en el mismo sitio, pues suele ocupar unas cotas un poco más altas. Bien, yo voy a hacer entonces, os repito, una especie de presentación sucinta de las diferentes metodologías, con independencia de que posteriormente cada uno de los protagonistas de estos capítulos lo va a desarrollar más en profundidad. Si tenéis alguna duda en el momento, que me lo podéis preguntar si queréis, o si no al final de la intervención, pues contestamos a las preguntas que os parezcan oportunas, en el entendimiento de que cada uno de estos apartados los va a desarrollar luego monográficamente otro autor. Bien, bueno, un encuadre así rápido. Nosotros vamos a hablar del macizo de Gredos, que como sabéis es uno de los muchos que tiene la cordillera central o el sistema central, que es un continuo de de cadenas montañosas con unos 500 metros de longitud. Empieza en su parte más oriental en la Sierra de Ayllón, entre las provincias de Guadalajara y Segovia. Se continúa en su parte más interior, más central, en la Sierra de Guadarrama. Se continúa un poco más hacia el oeste, separado por el divagante curso del río Alberche, que es uno de los ríos españoles que marean más la Madrid, ¿no? Y es de un lado para otro, de arriba abajo, de este a oeste y luego hacia el suroeste, ¿no? Bien, ese Alberche es el que orográficamente diferencia la Sierra de Guadarrama de la Sierra de Gredos, que ya hacia occidente pues se va desdibujando, va adquiriendo macizos montañosos de menor potencia en la línea de Francia, la Sierra de Gata, y ya remata en Portugal en estos macizos montañosos de la Sierra de Estrela, que es la parte más occidental de este sistema central, que como decimos pues lleva casi 500 kilómetros. Un apunte que no sé desde dónde habéis venido, si habéis venido de fuera de aquí del valle, acerca de la asimetría que tiene transversalmente esta Sierra de Gredos. Es bastante llamativo. Si habéis venido, por ejemplo, de Ávila, que vais circulando después de pasar el puerto de Menga, pues por unas cotas medias de 1200-1300 metros, atravesando pues la zona alta de los ríos Tormes y
y Alberche pasáis por el Puerto del Pico, que en realidad no es un puerto muy alto, tiene 1300 algo metros, y os asomáis al Puerto del Pico y veis toda la torta que hay hacia el Valle del Tietra. Es un desnivel tremendo que va desde los 1350, por ejemplo, del Puerto del Pico hasta, por ejemplo, la localidad de Candelera, que casi hay 1000 metros de diferencia altitudinal. Es una asimetría descarada, lo abrupto de las laderas que miran al Valle del Tietra en comparación con la altitud media que tienen los altos valles del Tormes y del Alberche. Bien, claro, como decía Nicolás, en una orografía tan variada, con esos desniveles, pues la zonificación y la cantidad, la diversidad de bosques que hay en la Sierra de Gredos sería un no parar, ¿no?, para describir todos ellos. Vamos a ver así sucintamente, pero en todo ese marco ambiental pues tenemos desde comunidades que se localizan en zonas bajas de la ladera, en los fondos de valle, como por ejemplo estas alcornocales en torno a la localidad arabulense de Piedralaves, alcornoques hay por toda la base de la sierra, salpicados, pequeños rodales, pero donde mejor se quedan configurados es en esa localidad de Piedralaves. Desde esa zona hasta 1000 metros o 1200 metros más arriba, que encontramos pues rematando lo que es la vegetación leñosa, pues esos matorrales de altura, dominados sobre todo por el piorno, por Ficus mediterráneos, que es este que no está en flor, y con ondas genistas y tal y cual, y en el que quisiéramos también poner en valor que muchas veces focalizamos o en plantitas muy raras o en árboles gigantescos, ¿no? Pues hay, ahora que muchas veces se denosta tanto a los matorrales, pues hay que poner en valor, por ejemplo, especies como esta, que aquí llaman cambrión, el Ginosphatum bangladeshi, es una especie arbustiva que es endémica, exclusiva, no existe en otra parte del mundo más que en la Sierra de Gredos, y en concreto en el sistema, perdón, en el macizo central hasta el Pico de Casillas. Bien, pues comprendidos en este emparedado, pues encontramos una gran diversidad de bosques. Por ejemplo, en zonas bajas bastante bien irrigadas tenemos las prenderas de Fraxinus angustifolia. En zonas un poco de suelos un poco más secos tenemos encinares de Quercus ilex. Eso es a mí me ha parecido siempre una peculiaridad de Gredos, es decir, la escasez de encinares extensos que tenemos en otros sitios del sistema central. Aquí muchas veces, y ahora lo veremos, pues su dominio, el dominio de la encina, está en competencia con otra especie bastante versátil. Ahora lo veremos. Y también en zonas un poco más secas y cálidas, pues encontramos un paisaje forestal bastante original aquí en la Sierra de Gredos, en su extremo oriental, que son los pinares del pino piñonero en la zona de Ladrada, Sotillo de Ladrada, que se continúan luego por la Comunidad de Madrid en los pinares de San Martín de Valleiglesias, acá son los vidrios, o la de Toledo ya en Alboros. Son los mejores y más extensos pinares de pino piñonero que hay en el centro de la península. Bueno, si subimos un poco más de cota, pues empezamos a disfrutar, por decirlo así, de ambientes un poco más frescos, en los que una de las especies forestales más emblemáticas es el melojo, roble melojo, rebollo, como queráis llamarlo, que es Quercus pyrenaica, una especie que convive frecuentemente o casi inevitablemente aquí en la Sierra de Gredos, también en la Sierra de Guadarrama, con el pino resinero o pino negral, como lo conozcáis, ¿no? Pinus pinaster. Y esta especie también me parece otra peculiaridad del paisaje vegetal de Gredos, es que el Pinus pinaster es una especie tremendamente versátil, que esa versatilidad desde luego queda patente aquí en el paisaje, sobre todo en la vertiente sur de Gredos, como desde esos niveles de media ladera hasta los 1200, 1300, 1400 metros llega, pero que domina bastante en la base. Es decir, es uno de los competidores que, por eso decía antes que encinares extensos pues tampoco son tan frecuentes aquí en la Sierra de Gredos, es uno de los que compiten ambientalmente por su amplia valencia ecológica con los encinares. Y es curioso, si habéis venido, en lugar de por Ávila, habéis venido por la 501, pues cómo vais recorriendo prácticamente esta zona del fondo de Valle del Tietra, en la que está dominada sobre todo por pinares de pino resinero. Bien, se solapan también a veces pues, otro árbol de requerimientos parecidos, que es el castaño, una especie autóctona, que esa es otro de la información suministrada por la paleobotánica, una especie autóctona que aquí en la Sierra de Gredos, en concreto en el Valle de Iruelas, en la garganta
de la Hiedra, en el municipio del Tiemplo, pues tiene la mejor manifestación de castañeda sativa en todo el centro de la península. Y aquí quiero resaltar también, volver a insistir en el carácter autóctono y una curiosidad es que nosotros, por los alumnos, vamos casi todos los años ahí, y es la única parte de España en donde hemos visto un panel informativo, Nicolás supongo que tendrá algo que ver con eso, en el que se reivindica el carácter autóctono del castaño, porque ya sabéis que arrastra una especie de leyenda de que si lo trajeron los romanos, que si los godos o que si los celtas lo extendieron más y tal y cual, pero en ese panel informativo que está en una zona de castaños gigantescos, el Resecalar, pues aparece una reivindicación con datos paleobotánicos del carácter autóctono de esta especie. Ahí es donde, desde luego, alcanza la mayor y mejor manifestación de castañar, en el del Tiemplo, pero castaños, como veis por aquí por alrededor, en el Valle de las Cinco Villas, pues hay pequeños rodales o sueltos, individuos con bastante frecuencia. Bien, atravesando todo esto, casi de arriba abajo, pues aparece lo que aquí se conoce con el nombre de gargantas, que son pues estos cursos de agua, a veces bastante bravos, ¿no?, que tienen como árbol característico, sobre todo por debajo de los 1000 metros, al aviso, a glutinosa. Bien, nosotros, como os hemos dicho, pues llevamos ya bastante tiempo rondando botánicamente por la Sierra de Gredos y colectando plantas aquí y allá, y en una de esas prospecciones botánicas nos dimos con situaciones como esta, en las que, yendo por media montaña, nos encontrábamos algunos melojos así bastante impresionantes, pero junto a ellos aparecía de vez en cuando el pino cascalvo, Pinus nigra, cascalvo, que se ve bastante bien porque se llama cascalvo, ¿no?, porque la casca es alba, la corteza es bastante clara, sobre todo los ejemplares adultos, pues es bastante plateada. Y eso nos llamó la atención porque no esperábamos. El Pinus nigra es una especie bastante rara en el sistema central, en todo el conjunto del sistema central, y pues no sabíamos de su existencia aquí, y resulta que iba subiendo un poco más en la ladera y no solo era un ejemplar o dos, es que había unas poblaciones a veces bastante importantes, y en otros casos ibas haciendo esas excursiones botánicas y llegabas a situaciones como esta de la Rubía. Aquí tenéis el Toróforo, aquí cerca, encontrabas pino albar o pino de Balsaín, pino silvestre, como se conoce en muchos sitios, que también nos llamó bastante la atención porque tampoco es una vegetación muy frecuente en la Sierra de Gredos. Claro, eso nos movió, nos interesó científicamente. Empezamos a recabar, como decía Carlos, información bibliográfica acerca de otros botánicos que habían pasado ya por aquí, incluso del siglo pasado, y claro, empezamos a ver cosas que no casaban un poco con nuestra intuición. Es decir, veíamos estos árboles perfectamente, con un aspecto completamente natural, y resulta que, no en toda, pero en bastante bibliografía botánica, pues no hacían mención ni al pino cascalvo ni a los pinos silvestres. En la descripción del paisaje vegetal de Gredos, en concreto, por ejemplo, en estudios monográficos que se han hecho exclusivamente del macizo central y oriental de la Sierra de Gredos, en los que venía un catálogo florístico, que es una especie como de guía telefónica, en las que encuentras y pones de la A a la Z todas las especies que encuentras, y no estaba, no aparecía el Pinus nigra. Digo, ¿cómo es posible que árboles que árboles así, incluso tan árboles tan monumentales que a veces superan los 30 metros de altura y tienen un grosor tan tremendo, hayan pasado inadvertidos a gente que se ha recorrido, incluso los botánicos que estudiaban eso se alojaban ahí en Cuevas del Valle, que han estado aquí y que no mencionen a Pinus nigra. Y de Pinus silvestris, de los que tenemos pues, los magníficos pinares de Navarredonda y Hoyos del Espino, o el impecable y memorable desde hace siglos en la bibliografía pinar de Hoyo Casero, decían que eran producto de repoblaciones. Y claro, nosotros eso no compartíamos esa opinión, nos chocaba bastante, y entonces empezamos a indagar todas las fuentes de información que nos permitieran averiguar cuál era el carácter con el que se presentaban lo que nosotros considerábamos como vestigios o restos de unos antiguos bosques más extensos. Ya digo, nos llamaba bastante la atención. Aquí tenemos el pino de Valtesquillo en la grada, un candidato al árbol europeo de este año que no ha ganado.
un Pinus nigra de más de 30 metros de altura, ¿cómo puede alguien que hace un catálogo florístico de la sierra no ver este árbol? Y todos los bosques que forman, que este es monumental, es verdad, pero todos los bosques que forman, o este de aquí de Navarredonda de Gredos, que tiene, no es tan ancho y tan hermoso, pero que alcanza incluso una talla un poco mayor, o el de el Pinus nigra de la Serrezuela, que ya se ha muerto, ¿no? Que tiene 40 metros de altura. ¿Cómo es posible que no se pueda ver? Eso será que no se quiere ver, pero es una cosa rara. Y ya os digo, como este de la Pisquillo, que soy yo, pues que tiene un diámetro notable, ¿eh? O sea, entonces, buscando en la bibliografía botánica encontrábamos cosas como esta. Es decir, aquí, no sé si conocéis la guía del sistema central de Modesto Luceño y Pablo Vargas, que ahora han sacado una nueva edición, en la que aparece, por ejemplo, esta idealización del paisaje forestal, de las grandes unidades de vegetación, del sistema central visto desde el norte, desde Ávila, y que es casi fusilado a uno que publicó antes, Rivas Martínez, y donde vemos estas cosas. Estos conitos negros, estos son los pinares, que aparecen efectivamente muy bien representados en la Sierra de Guadarrama, porque es verdad que en Guadarrama es donde mejor y más extensas, más extensas manifestaciones del Pinus silvestris encontramos, de verdad, eso está muy bien. Pero fijaos aquí, en la Sierra de Gredos es que no aparece ni un conito, nada. Y encima, en la memoria del mapa de la serie de vegetación de Rivas Martínez, que publicó en el 87, ahora está ya revisando algunos de los criterios, decía claramente los pinares naturales del Pinus silvestris solo se ubican en el sistema central, solo se ubican en las faldas de Guadarrama. Nosotros no compartíamos esa opinión, entonces éramos más partidarios de una visión de este tipo, en la que efectivamente la Sierra de Guadarrama se encuentra muy bien representados esos pinares, el Pinus silvestris, la inmensa mayoría, en Guadarrama hay muy poquito Pinus nigra, pero en la Sierra de Gredos hay menor cantidad, pero también aparecen Pinus silvestris y Pinus nigra. Bien, como en la ciencia no vale con la intuición, con que me da la nariz de que esto es natural, sino que hay que aportar documentación científica, lo que empezamos a hacer es a trabajar, a sacar la información que tenía Gredos en cantidad ingente. Desde luego, en ese sentido, la Sierra de Gredos es una joya y es totalmente generosa en la aportación de esos informantes paleobotánicos. Empezamos haciendo una cartografía de esas masas de Pinus nigra, de Pinus silvestris, y en los ejemplares más notables, pues ya os comentará Mar mañana, pues averiguamos como primer paso qué era lineal, estos árboles monumentales, y este área de distribución en la que ha contribuido notablemente un fallecido ya compañero nuestro, que era Gonzalo Vaquera, que vivía en Querelaves, y ya desde joven hacía muchas excursiones por la sierra y tenía perfectamente cartografiado en mapas unos 50.000 todas las poblaciones de nigra y de silvestre y de la sierra. Eso lo completamos nosotros con fotografía aérea, y en los ejemplares que él llamaba matusalenes, pues Mar estuvo muestreando para conocer la edad, ¿no? Ya os comentará en detalle cómo se hace, pero se hace una extracción de una muestra muy pequeñita con una barrena de Presler, con una especie de berbiquí que está hueco por aquí, y se saca pues una especie de cilindrito pequeño de medio centímetro, en donde aparece, como veis aquí, pues dibujados los anillos de crecimiento, y simplificando mucho porque no es exactamente así, pero contando esos anillos de crecimiento pues podemos saber la edad que tiene ese árbol. Y algunos, como nos comentaba Mar, pues tienen más de 300 años, que se dice pronto. Es decir, ya por ejemplo eso que decían de las repoblaciones, pues ya hay que remontarse bastante, y también cuesta un poco pensar que la gente repoblara hace 300 años a 1500 metros de altura. Pero bueno, era una información más, aparte de la que se puede obtener, pues porque como sabéis los anillos de crecimiento pues son más anchos o más estrechos en función de la bonanza, por decirlo así, climática del año en cuestión. Pues también podríamos averiguar pues, un poco las características ambientales, meteorológicas de ese periodo de tiempo en el que hemos extraído esa muestra. Bien, uno de los yacimientos más ricos en información paleobotánica son lo que en general, en sentido general, vamos a llamar turberas. Las turberas son unas estructuras, unos enclaves, normalmente bastante horizontales, con muy mal drenaje, donde se acumula muchas veces el agua, corre
con poca dificultad y en condiciones ambientales también de temperaturas frescas, lo cual aquí en Gredos suele ocurrir en zonas altas de la montaña, y entonces como aquí es donde hemos encontrado la mayor parte de los informadores paleobotánicos, por eso tenemos más datos de los árboles o de los bosques que vivían en esas zonas altas y frescas de la montaña. Bien, en ese tipo de situaciones de encharcamiento de temperaturas frescas, pues se desarrolla un tipo de musgo que se llama Sphagnum, del género Sphagnum, que no es el musguito ese que estamos acostumbrados a ver así en forma de cojinetes, sino que crece así como por láminas, ¿no? Lo veremos, creo que mañana lo veremos algunos ejemplares. Este Sphagnum tiene la peculiaridad de que va creciendo continuamente, forma una lámina y cuando se muere encima de ella crece otra lámina y se va superponiendo como una especie de mil hojas unas capas de Sphagnum sobre otras, y así, depende de la potencia y del clima en el que estemos, pues se pueden formar turberas bueno, en el norte, nos contará luego también Carlos, hay turberas de decenas, incluso centenares de metros de potencia. Aquí en la península ibérica, sobre todo en el sistema central, pues las condiciones no son tan idóneas y el desarrollo de esas turberas es más modesto. A lo mejor llega a 7, 8, como mucho 10 metros de profundidad. Bien, esas turberas, esas capas de Sphagnum que estoy diciendo, se comportan como una especie de esponja, una especie de esponja absorbente en la que se quedan depositadas y cubiertas por sucesivas capas del musgo, pues todo lo que va cayendo, el polvo del aire en suspensión, las semillas o frutos que vayan volando, los insectos, los animales, incluso nos contaba Sergio Rastrero ahí en la garganta del Barbellido, junto con Javi, que había visto una vez a un ciervo, bueno, muerto ya, y del que solo asomaban las cuernas. Y esas zonas también se llaman en muchos sitios trampales, porque son auténticas trampas para el ganado o para la fauna silvestre, porque son muy blandas, se hunde uno bastante, y animales pesados como las vacas y los ciervos, por ejemplo, las cabras, que tienen una pezuña pequeña, pues es fácil que se hundan. También lo habéis visto muchas veces, también le llaman temblares, porque te pones encima de ellos, empiezas a botar y casi tiembla a todos los alrededores. También le llaman toyas, en algunos sitios o paules le llaman toyas porque la gente no tanto, pero también se quedan atollados ahí en estas turberas. No todo lo que voy a contar a continuación lo hemos encontrado exactamente en turberas. Muchas veces estos materiales que hemos encontrado aparecen también en cerbunales, que son unas praderas un poco húmedas, de zonas un poco altas, o también en bordes de arroyos. Bien, pues al hilo de eso que os decía, de que las turberas se van formando como una especie de mil hojas en donde quedan atrapados todo lo que va cayendo, una de las cosas que van cayendo son los granos de polen, que vemos tan llamativos en primavera saliendo de los fondos masculinos, por ejemplo, de los pinos, que son de los que más granos de polen producen, y se van depositando en un área cercana. Pues bien, para averiguar qué granos de polen se han ido almacenando en estas turberas, lo que se hace es extraerlo por una sonda que en este modelo es lo que se llama sonda rusa, que ya nos contará Carlos cómo funciona exactamente, pero perfora esa turbera, que normalmente son bastante blandas, hasta el fondo, que ya es un poco más compacto, y se van sacando pues, de 50 a 50 centímetros pues, material de esa turbera, en donde luego se hacen cada pocos centímetros una extracción de material, una limpieza, un tratamiento químico, para encontrar los granos de polen que han quedado almacenados. Entonces, conociendo la edad de esa columna de turba que hemos sacado por el método de radiocarbono, que me comentarás tú al hablar del polen, ¿no? Pues podemos ver qué vegetación ha depositado sus granos de polen en distintos niveles de esa columna polínica, y ver pues, qué tipo de vegetación dominaba hace 5.000, 7.000, 3.000 o 2.000 años. Da un tipo de información bastante continua, es como una especie de película de cómo ha ido cambiando la vegetación, porque no lo he dicho, pero los granos de polen se conservan muy bien en las turberas, que además tienen un pH muy poco oxígeno y un pH ácido, y eso hace que se conserve lo que queda ahí metido, pues se conserva la materia orgánica bastante bien. Y en concreto los granos de polen tienen una cubierta que es la esporopolenina, que es una de las sustancias naturales más resistentes a la descomposición.
Y da la casualidad, ¿no? Y los granos de polen tienen un diseño, una estructura más o menos peculiar, de forma que viendo al microscopio esos granos de polen puedes decir esto es de abeto, esto es de pino, esto es de quercus, esto es de castaño. Los granos de polen, por ejemplo, de pino, pues tienen de peculiaridad estos dos flotadores, estas dos vesículas, que hacen que duren más viajando en el aire. Estudiando esas columnas polínicas, pues por ejemplo, ya no lo detallará Carlos, pero se puede ver cómo esta franja verde es el diagrama de la curva polínica de Pinus, del género Pinus, y se puede ver cómo, bueno, aquí las dataciones de esta turbera en la Barredonda o la de Hoyos del Espino, pues alcanzó pues una profundidad, no me acuerdo aquí exactamente, bueno, pero la datación pues hace en la base de esta turbera tiene 1770 años, y como a partir de ese momento, desde luego, hay una importancia tremenda del paisaje de los pinos que va decreciendo en efecto hacia la actualidad, pero que no deja de desaparecer en ningún momento. En la otra turbera pues viene a repetir un poco lo mismo, es decir, en la película de los bosques de los últimos 7.000 años, de los últimos miles de años, 6.000 años, pues vemos que hay una presencia continuada de bosques de pinos. ¿Qué pinos eran estos? Pues sabiendo que las turberas pues viven ahí, prácticamente están por encima de los 1500 metros y eso, pues ecológicamente los pinos que aportarían esos granos de polen son casi seguro Pinus silvestris o Pinus nigra. Lo que no se puede distinguir uno de otro por la morfología, una especie de otra de pinos por la morfología de los granos de polen. Otro de los tesoros botánicos que escondían bajo nuestros pies las turberas de gredos, o los trampales, o los terminales, eran las troncos, que es lo que nos ha traído aquí. Son estos restos de troncos, a veces en posición de vida. Aquí tenéis uno en Roncesvalles, aquí en la vertiente norte de Gredos, en donde queda el tocón. En posición de vida se llama porque ha desaparecido toda la parte, bueno, todo lo que es el tronco, que podría ser alguno de estos, pero lo que es el tocón es ahí donde vivió pues hace miles de años, y ahí se conserva prácticamente imputrecible. Una vez que se saca de ahí, pues empieza a secar y se empieza a descomponer con bastante rapidez. Otras veces, en lugar de estar metidos ahí en el propio cergunal, en la propia turbera, pues el efecto erosivo de los propios arroyos de montaña hace que los taludes de estos ríos, como por ejemplo en este nacimiento de la Laja, pues vaya descubriendo, vaya dejando al descubierto pues troncos a veces de 6 o 7 metros, ¿no? El de Serranillo, vamos, el de San Esteban de Valle. Perdón, bueno, según pasa a Serranillo es a la izquierda. Pasa, perdón, a otra vez a la... Pues eso, pues quedan ahí y tiene una estructura completa, como podéis ver, completamente orgánica, es decir, árboles que tienen pues, algunos de ellos 6.000, 5.000 años de antigüedad, pues los podéis cortar, como veis por aquí, ahí hay una hacha clavada, o lo podéis cortar, se puede cortar con una motosierra, con una sierra de arco, perfectamente. Bueno, aquí volveré a insistir porque creo que nunca se hará suficientemente el agradecimiento al grupo de profesionales de la Guardería Forestal, que ha sido fundamental por su buen hacer, por su profesionalidad en la localización y en la extracción de muchas de estas muestras, ¿no? Sin las cuales no estaríamos probablemente aquí contando todas estas cosas, sin esa ayuda. Bien, aquí tenéis una muestra de los muchos yacimientos que hemos encontrado en las prospecciones desde hace bastantes años de la Sierra de Gredos, aquí puestos en diferentes tramos de edad, pero de esto ya os hablaré mañana pues, un poco más en detalle en el capítulo de los estudios. Bien, otro de los informadores paleobotánicos que hemos usado, como decía Carlos, más recientemente, que es el del estudio de los carbones. Ahí lo hemos hecho en dos vertientes. Por un lado, efectivamente, los hornos que mencionaba Carlos, unas estructuras que nos han pasado completamente inadvertidas en el paisaje. A veces son bastante llamativas porque son unas construcciones así un poco semiesféricas, que son algo llamativas, pero la mayor parte de las veces, si no éramos advertidos por los propios agentes medioambientales de esa presencia, pues no nos dábamos cuenta, pasaba completamente inadvertido. Eran hornos en los que efectivamente se horneaba algo, aún hay un poco de controversia qué es lo que se horneaba,
si servían para la extracción de minerales de algún tipo de sustrato que esté cerca del horno, o si podían ser a lo mejor procederos de teja, aprovechando algún tipo de... Pues no se encuentran ahora alrededor del horno. O eran traídas de lejos, o si vivían cerca del horno, pues se acabó con ellas, ¿no? Es uno de las causas, de los factores que podemos comentar, o ya lo comentaremos mañana en las conclusiones, que podría apuntar al enrarecimiento, a que se hayan vuelto tan escasos pues esos bosques que las troncas dibujan por un área bastante amplia de gredos y que ahora pues han quedado reducidos a lo que estamos viendo. Pues hablaremos de diferentes factores, por ejemplo los incendios forestales que decía Nicolás, pero también la producción la alimentación de estos hornos, desde luego, debió dar al traste, sobre todo porque muchos de ellos están en zona ya casi en el límite de la vegetación, entonces quizá cabría suponer que aquí tampoco habría pinares o bosques muy densos y muy extensos, pero los pocos que llegaron allí, pues desde luego han desaparecido. Pasa por... Es que se me ha olvidado al hilo del estudio de los carbones, lo que mencionaba Carlos, que nos contará Salvia en su momento, es que la última tecnología paleobotánica que estamos empleando es la pedoantracología, que bajo ese nombre tan escatológico, pues significa el estudio de los carbones que hay en el suelo, de pedos del suelo, y antracología de los carbones, el estudio de los carbones. Entonces, pues, en relación con la Universidad de Limos, pues se ha hecho unos estudios de transectos en laderas de la Sierra de Gredos, en donde cada X tiempo, cada X metros se hacía una calicata, un hoyo, en las que se hacían perfiles de los que se obtenían pues, material que luego se filtraba y se estudiaban los carbones que aparecían, y eso nos refleja las especies que en ese momento vivían no exactamente ahí, sino más bien en los alrededores, porque claro, estamos hablando de microcarbones, como veréis ahora, cuando vamos a por los serranillos, pues que son a veces de unos milímetros de longitud. Se puede estudiar la anatomía de ese carbón con microscopios, pero son bastante poco llamativos. Mira, aquí se ve o mal se ve, este es el puerto del Pico, se ve pues la ubicación de los hornos en la zona, fundamentalmente en el tramo alto del Tormes y del Alberche, que tenemos localizados. Finalmente, puedes mencionar las fuentes históricas, los documentos históricos, que si faltaba alguna información paleobotánica por rellenar, pues esos agujeros lo van tapando la información de documentos históricos que se encuentran con bastante profusión aquí para la Sierra de Gredos, fundamentalmente en dos localidades, en Piedrahita, el archivo histórico de Piedrahita, creo que bajo su jurisdicción estaba o ha estado bastante tiempo, al menos en la época medieval, pues esta zona de la sierra, y el Ayuntamiento de Ladrada, que también aporta mucha información medieval acerca de, fundamentalmente en este caso, no tanto de estos bosques que estamos diciendo que vivían a tanta altura, porque habla sobre todo de bosques que estaban alrededor de las poblaciones pues estaban en cotas normalmente un poco más bajas, sobre todo en la vertiente sur. La vertiente norte sí que, al hablar de Navarredonda, de Burgondo, de Navalvenga, sí que hace menciones a pinos que podrían ser pinos silvestres o pinos negras. Sin embargo, en la vertiente sur, la Confederación de la Tabla muchas veces habla de los carbonocares, de los encinares, de los humedales, de los pinares albares, que es, en Castilla y León muchas veces se llama pino albar a pino piñonero, el lugar que habitualmente usamos para pinos silvestres. Pues hay toda una serie de retahíla de legislaciones municipales en torno a cómo hay que aprovechar la piña, a cómo se hacen las pegueras